número 8 dice, un aro de básquet está a una altura de h del piso. Un jugador que está en el punto O, situado a una distancia horizontal de 6 metros, lanza una pelota dirigida al centro del aro, con una velocidad de 8,77 metros sobre segundo y un ángulo inicial de 53 grados. Calcular el tiempo que demora en llegar al aro A. Y, inciso B, la velocidad final y el ángulo que forma con la horizontal en el punto A. Entonces vamos a tener aquí el aro del básquet. Tenemos aquí el aro de básquetbol. Eso es, obviamente en una cancha. Y dice que este jugador está en el punto O, ¿no? Aquí vamos a poner el punto O y aquí vamos a poner el punto A. Ahí está el jugador. Y dice que lanza una pelota. Lanza una pelota con una velocidad, ¿no? Una cierta velocidad y un ángulo también. 53 grados. 8,77 metros sobre segundo. Dice el ejercicio el tiempo que demora en llegar al aro A, ¿no? Y situado a una distancia horizontal de 6 metros, ¿no? Eso es importante. Desde acá hasta acá, 6 metros. Una distancia X le podemos llamar, ¿no? 6 metros. Obviamente, si realiza este tiro, el ejercicio nos dice que está dirigido al centro del aro, ¿no? Entonces va a llegar ahí sin ningún problema. Por lo tanto, podemos considerar que va a tardar ese tiempo y va a llegar al aro, ¿no? Descomponemos la velocidad. Velocidad, ejes, Y, X. El ángulo se encuentra aquí, 53 grados. Desde la punta del vector hacia el eje X tenemos velocidad en X. Desde la punta del vector hacia el eje Y tenemos velocidad en Y. En el eje X será, agarramos el vector, lo jalamos hacia el eje X, recorre el ángulo, velocidad por coseno de 53, ¿no? Reemplazando será 8,77 coseno de 53. La velocidad en el eje Y será, jalamos hacia el eje Y, nos recorre el ángulo mostrado en la figura, será entonces 8,77 por seno de 53. Entonces decimos, en el eje X tenemos los siguientes datos. La velocidad en ese eje, 8,77 coseno de 53. Y también tenemos esta distancia X, ¿no? Ya nos garantiza el ejercicio que está dirigida al centro del aro. Entonces, todo lo que vaya a recorrer en este espacio de 6 metros va a ser el tiempo, ¿no? 6 metros. La única ecuación que tenemos en el eje X, el MRU, es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Velocidad en el eje X, despejamos el tiempo, ¿no? El tiempo va a ser igual X sobre la velocidad. El tiempo será entonces 6 sobre 8,77 coseno de 53. 8,77, perdón, arriba 6, abajo 8,77 coseno de 53. 1,14, ¿no? El tiempo entonces será 1,14 segundos. Ese es el tiempo en que demora en llegar al aro A. El inciso B nos dice la velocidad final y el ángulo que forma con la horizontal en el punto A. Entonces, la velocidad en el eje X se mantiene, ¿no?
si queremos dibujar este vector, en el eje X se mantendrá, pero en el eje Y es el que cambia, ¿no? Necesitamos saber si va hacia abajo o sigue yendo hacia arriba, aunque lo más lógico es que vaya hacia abajo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar la velocidad final en el eje Y. En el eje Y decimos velocidad inicial en este eje es igual a 8,77 seno de 53. Luego tenemos el dato del tiempo, también se va a cumplir, ¿no? 1,14 segundos. Y nada más. No sé si nos pueden preguntar aquí la altura h del aro, pero bueno, no es necesario, ¿no? Escribimos entonces las ecuaciones. Velocidad final es igual velocidad inicial más menos gravedad tiempo. Final es igual, final al cuadrado es igual inicial al cuadrado más menos 2 gravedad altura. Y la altura es igual velocidad inicial por el tiempo más menos un medio gravedad tiempo al cuadrado. Necesitamos entonces la velocidad final. Tenemos inicial y tiempo. La primera ecuación, ¿no? La segunda no tenemos altura del aro. La tercera tampoco, ¿no? Entonces la primera. Como está subiendo y bajando, o solo está subiendo, negativo, ¿no? Listo. Entonces reemplazamos. Velocidad final será velocidad inicial 8,77 seno de 53 menos gravedad 9,81 por el tiempo, ¿no? Que sería 1,14. La velocidad final será entonces 8,77 seno de 53 menos 9,81 por 1,14. Velocidad final sale negativo, 4,18 metros sobre segundo. ¿Qué significa el signo negativo? El signo negativo dice que la velocidad final en ese punto está yendo hacia abajo, ¿no? Solamente nos indica eso. Es decir, tenemos velocidad en X y tenemos velocidad en Y. En X obviamente no está cambiando, va a ser la misma, pero en el eje Y va a ser esta la que hemos encontrado, ¿no? Y lo que nos está preguntando es esto, ¿no? La resultante, esta velocidad final, ¿no? Y el ángulo que forma con el eje X. Entonces recordamos vectores y encontramos la velocidad final. Va a ser igual a la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. La velocidad final entonces será raíz de velocidad en X, 8,77 coseno 53, todo esto al cuadrado, más 4,18 al cuadrado, ¿no? Donde obtendremos la velocidad final, entre paréntesis 8,77 coseno de 53, cerramos el primer paréntesis, luego el paréntesis que hemos abierto nosotros y lo elevamos al cuadrado, más 4,18 elevado al cuadrado. La velocidad final será 6,73 metros sobre segundo. Y para sacar el ángulo, pues lo único que hacemos es el arco tangente, ¿no? Para sacar el ángulo, decíamos, esto es igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de velocidad en Y sobre velocidad en X. Vamos a tener entonces shift tangente a la menos 1 arriba, velocidad en Y. ¿Cuánto era? Es negativo, ¿no? Menos 4,18. Abajo, en X. En X era 8,77 coseno de 53. Cerramos paréntesis y el de la función, ¿no? El ángulo dice menos 38,38 grados, ¿no? Y listo, ese es el ángulo. Con esto ya terminamos el ejercicio número 8.